Ahora, ya estamos en vivo. Perfecto. Pues hoy tenemos a Ana Zanza. Yo le preguntaba de dónde viene ese apellido que no había escuchado nunca, pero me pareció muy bonito. Azanza con Z. Lógicamente, claro, no hay otra variación posible, ¿no? Eh, pero la historia, aparte de sus raíces, de que la ha traído al punto en el que está en ese momento, es que es una emprendedora y que aunque ya ha cumplido una serie de años que ahora también nos precisará, pues sigue teniendo ganas de inventar cosas, de lanzar cosas y detrás de todo eso ayudar a las personas, porque ahora cuando describa sus proyectos os vais a dar cuenta de que lo que hacen es ayudar a mucha gente o a relacionarse mejor, a conversar, a integrarse, o sea, y mucho de su intención o de su idea o de su propósito es ayudar a la gente mayor de 60 años, 70. Cada uno tiene su franja en la que se considera persona mayor. Bienvenida, Ana. Gracias por tu tiempo. Gracias, Sisto. Oye, tú empiezas estudiando medicina ya un poco avanzada la vida. Em, Cuéntanos, sobre todo, más allá de esa profesión, que luego hablaremos también un poquito, ¿qué hace que alguien ya con sus líos de vida y su familia y tal y cual, de repente diga, voy a volver a la universidad, quiero aprender? Bueno, en realidad no es que volviera, es que nunca la dejé. Ah, vale. Yo empecé medicina y luego vino cuando ya me casé, me independicé, empecé a tener hijos, la cosa se me fue complicando y lo que en un principio iban a ser 6 años, pues se fue alargando y por eso fue un periplo de años de que, bueno, de que nunca lo dejé, nunca lo abandoné hasta que la terminé. Pero sí, la había empezado en la edad correcta. Lo que Vale. pasa es que se alargó la cosa. Entonces la pregunta es distinta. ¿Por qué decidiste terminarla? Pues decidí terminarla, la verdad es que estaba bastante estancada y me acuerdo que me quedaba médica 3 y pediatría y estaba, ya negra, estaba ya muy... Y fue porque vi la oportunidad de dedicarme a la enseñanza, la formación profesional, porque me abrió los ojos una vecina que se dedicaba a ello y fue eso como la chispa, dije, pues tengo que terminar ya. Y fue cuando ya me animé a terminarla y ya me hice cursos para obtener puntos y tal, y me presenté a una oposición para entrar en listas. Y ahí empecé, por eso terminé medicina en realidad, para poderme dedicar a una salida que la vi en ese momento muy oportuna para mí, que era la enseñanza de FP. Pero después de eso o antes, me contabas en las conversaciones previas que hemos tenido, Mm, que sí llegaste a ejercer, o sea, sí Sí, tuviste tu empresa de medicina, ¿no? sí, ¿Cómo sí. fue esta empresa? Pues en realidad en la enseñanza yo tampoco estaba en una situación cómoda porque vi que eso era un trabajo muy, vamos, que igual podías tener trabajo al año siguiente, que no. Estaba en una situación incómoda y dije, pues tengo que buscarme otra opción. Y fue cuando me metí también en el mundo de la medicina estética, la nutrición, que me apasionó mucho la nutrición, y empecé a compatibilizar dos profesiones, una por la mañana y otra por la tarde. Y entonces, al final acabé desarrollando las dos a la vez. Y ahí surgió todo. Y en aquella época era muy normal que las personas tuviesen más de un trabajo, ¿no? ¿No conocías a muchos pluriempleados? Pues quizás en mi mundo no me doy cuenta de que hubiera pluriempleados, cuando yo lo hice, porque ha sido durante bastantes años, ¿eh? Ujú. Yo lo hacía más que nada por inseguridad, pensando en que, bueno, que la enseñanza estaba muy bien, pero que no era nada seguro en mi vida, y tampoco me iba a quedar en la calle después de haber Eh, eh, y bueno, y luego la verdad es que luego te acabas, aficionando a todo. O sea, una vez que lo conoces y que vas aprendiendo, pues vas cogiendo afición a lo uno y a lo otro. pero fíjate que, qué contradicción
que buscases la seguridad de un empleo y de un ingreso en el mundo del emprendimiento, que teóricamente es todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque yo en realidad soy bastante emprendedora de mi mentalidad, ¿no? Pero en ese momento yo lo que quería era salir de casa y obtener unos ingresos como fuera, introducirme en el mercado laboral, porque yo dediqué muchos años de mi vida a ser ama de casa, simplemente a criar unos hijos, a ir de un lugar a otro. Como te, como te comenté el otro día, mi marido jugaba al fútbol y claro, era también otro mundo muy inseguro, que nunca sabías si vas a estar en una ciudad o en otra. Y al final, cuando nos asentamos aquí en Oviedo, fue cuando ya me planteé que esto no podía continuar así, o sea, que tenía que hacer algo y introducirme en el mercado laboral. Mm, Y una chispa, vamos, de visión me vino con lo de la enseñanza. Y claro, por eso y luego ya con la medicina, eso sí que ya fue un emprendimiento. claro. ¿Cuánto tiempo duró ese emprendimiento? El de la medicina, Sí. pues, pues yo creo que 12 años o algo así. Y anteriormente a ese, 3 años de otra empresa que creé, también paralelamente A las, a la cla- formación, que era esto de asistencia a domicilio para personas mayores. ajá, Lo que pasa que eso no me encajó, aprendí muchísimo de contratación de personal, aprendí mucho, pero gané nada. Y bueno, y entonces fue cuando me planteé, eh, es como que te van abriéndose puertas delante cuando estás buscando mm. un camino. ¿Quién te financió esas empresas, esos tus primeros emprendimientos? Pues yo misma. Por eso a mí me venía muy bien tener el sueldo de la enseñanza para poder emprender. Yo no soy una persona muy lanzada de no me gusta, o sea, meterme en cosas que luego no puedo asumir un fracaso, sino que si me va mal, por lo menos, como me pasó con la asistencia a domicilio, que estuve 3 años, no gané, pero tampoco perdí. O sea, me quedé, bueno, sí que perdí Sí, lo que invertí, pero bueno, no me quedé con deudas, que es lo que yo creo. importantísimo. Ujú. Y aún así, después de haber tenido un sabor un poco amargo con ese emprendimiento, ¿cómo es esa decisión de decir, voy a volver a intentarlo, voy a montar otra cosa? Porque en el fondo tú tienes un algo dentro de que estás buscando tu camino y que, y que la enseñanza, a mí me gusta la enseñanza, pero tampoco lo veía como mi camino, eh, aunque luego al final duró todo, todos Toda la estos vida. años. Pero lo ves como algo, bueno, temporal y que puedes tenerlo o no puedes tenerlo, no estás en una situación cómoda. Y yo creo que la incomodidad te lleva a buscar otras salidas y en esa búsqueda, pues, vas encontrando, pues, puertas que se abren. ¿Cómo era la percepción que tenían tus amigas o tus amigos en aquella época cuando tú decidiste dar el paso de emprender? ¿Te entendían? ¿Te daban consejos en plan, no te arriesgues, ten cuidado? Porque la gente es muy dada a aconsejar, incluso sin tener ni idea, ¿no? Pero es muy dada a darte consejos, ¿no? ¿Qué te decían y cómo reaccionaban? Bueno, tampoco la verdad es que siempre he llevado fama de ser de que siempre estoy metida en cosas, que soy muy emprendedora, pero tampoco me criticaban, no, tampoco me criticaban especialmente. Otra cosa es lo que pensaran. Claro. Que no decían, claro, Sí, claro. sí, pero no, no se metieron especialmente conmigo. Ajá. O sea, que siempre has tenido el paraguas de la formación profesional Ujú, como tu ingreso asegurado recurrente ujú, y en paralelo te has dedicado a otro tipo de emprendimientos, ¿no? ujú. Em, Entre tú y yo no hay tanta diferencia de edad, de hecho, son 10 años, o sea, yo tengo 57, creo que tú tienes 67, ¿no? Sí. Te imagino, como no me has dicho nada previamente, imagino que no te importa que hablemos de edades, ¿no? No, no me importa. Vale, bien. ¿Qué habrías cambiado en el entorno del emprendimiento cuando tú comenzaste? Bueno, yo
creo que, a ver, que para emprender siempre hay muchas dificultades, vamos, más que nada que no hay apoyos, o sea, necesitas saber un montón de cosas, te encuentras como muy porque tienes mucha voluntad, muchas ganas y vas aprendiendo sobre la marcha, pero realmente así apoyo, salvo sí, había como ayudas, pero ayudas que al final no resuelven porque te piden otra cosa por otro lado. O sea Sí. que yo creo que también estuve haciendo un curso que era, en un instituto de empresa, un curso de 500 horas que me vino bien para formarme, ¿no? Para en diferentes campos. Pero pero sí, yo diría que tampoco se facilita mucho lo que es el emprendimiento en España, ya de Ujú. forma tradicional. Se ve como nada, como que Sí, fíjate, yo creo que en los colegios deberían, o por lo menos en formación profesional, sin ninguna duda, ¿no? 2 asignaturas obligatorias troncales. Una sería vender y la otra sería el dinero. ¿Qué es el dinero? ujú. Porque me encuentro con muchísimos emprendedores que es que no venden, la conclusión es porque no les gusta el dinero, o sea, no quieren, perseguir el objetivo de ganar más, de hacer crecer la empresa, ¿no? Bueno, en fin, em, esa formación tuya como emprendedora, ¿luego volviste a repetirla con el tiempo o te quedaste con aquel curso? No, ese curso me sirvió para crear la empresa de asistencia a domicilio, que en realidad, eh, me di cuenta de que no era un terreno que no me gustaba. O sea, era y me sirvió para eso. Luego ya, más adelante fue cuando creé mi propia clínica. Ujú, Empecé en otras clínicas, a porcentaje, sí. hasta que yo me sentí fuerte para empezar con la mía. Mm, Y ese fue principalmente mi emprendimiento. Luego también, pues, he escrito libros, o sea, siempre tengo algo entre manos, pero vamos, mis emprendimientos fundamentales fueron la clínica de medicina estética y de nutrición. ajá. ¿Y por qué la cierras después de 12 años? Pues bueno, la cerré porque ya estaba llegando a un punto de que ves cerca la jubilación y que si te vas a jubilar de la enseñanza, pues tampoco te interesa tener, la clínica abierta. Pero fundamentalmente también fue, eh, yo ofrecía unas terapias que estaban, por ejemplo, yo hacía en mi consulta quimioterapias de colon, que era una técnica que en esa época en que tanto se hablaba de pseudoterapias y tal, y bueno, pues ahí estabas pisando un terreno que no gustaba, ¿no? A lo que es el oficialismo. Sí, Y luego vi que bueno, que si quitaba aquello, entonces se me quedaba un poco bueno, pues al final acabé tomando la decisión de adelantar lo que yo en principio iba a aguantar un poco más, pero dije, bueno, cierro ahora y nada, y continúo con la enseñanza un tiempo más y luego ya me tomaré ajá. la decisión que quiera. ¿Qué otras actividades? Cuéntanos más sobre esos libros. Bueno, libros escribí uno para la enseñanza con una editorial de educación sanitaria y promoción de la salud. Esto fue un contrato, un encargo, y lo hice para un libro de texto de formación profesional. Y luego ya hice libros por mi cuenta, uno de glotón acetona, Ujú, era sobre medicina, y luego ya otros cuentos que ya los hice en la época de la pandemia, unos cuentos de España para niños, en ese momento en que estábamos todos encerrados y yo tenía 2 nietos en Valencia que yo decía: "Madre, pobres críos ahí todo el día metidos en casa", y tal, y bueno, y escribí unos cuentos y siempre me ha gustado lo que es el escribir y ujú. tal, y bueno, pues por eso. ¿Cuánta familia tienes tú? Yo familia, tengo 3 hijos y 5 nietos, y nada, mi marido y mi madre y mis hermanos. Oye, y dime una cosa, de tus hijos me consta que uno de ellos es emprendedor, que ha heredado de ti. Los 3 sí, son los 3. Ah, los 3 son Sí, emprendedores. sí, sí, sí.
Yo tengo el mayor, que es el que conoces tú, Sí. Iñaki, y luego tengo unos gemelos que ahora mismo uno está en Chile, pero en realidad ellos tenían aquí su propio gimnasio Mm, y ahora se ha quedado uno con el gimnasio y el otro se ha marchado a Chile. ajá, Y, y sí, ya llevan años con él y les va bien. O sea que siempre les inculqué el que bueno, que si no les gustaba mucho, vamos, Iñaki directamente no quería, él quería dedicarse al diseño, o sea, empezó mm, queriendo ponerse ya a trabajar, entonces no han sido de títulos ni, yo creo que es que me vieron a mí lo que me costó terminar, que dijeron, "Uf". Y siempre les dije que sí, que se buscaran la vida, que tampoco hace falta estar esperando a que alguien te dé un trabajo, que lo mismo que siempre les he dicho a los alumnos, mm, atreveros a emprender y a buscaros otros caminos que no sean los, los de que alguien te tenga que dar un trabajo. correcto. Sí, o sea, lo de gana para ti mismo, ¿no? O sea, trabaja Claro. para ti mismo, ¿no? Sí, sí. O sea, emprende cuando, o sea, me parece muy bien que si encuentras un trabajo que te gusta y que me parece fabuloso, eh, pero si no es tu camino o ves que no lo encuentras, no te quedes quieto, busca, créatelo tú. O sea, y entonces, bueno, la verdad es que los tres han, Mm. han salido emprendedores también. Oye, ¿y cómo es de importante el rol de la pareja para una persona que emprende? Pues yo creo que es muy importante porque no necesariamente tiene que ser una persona como tú, emprendedora, pero por lo menos respetar, ¿no? Y mantener ese respeto, ¿no? De lo que tú haces, Mm, para apoyarte, para darte un margen mm, de libertad. Yo creo que es muy importante. mm. Yo llegué a contactar contigo porque leí en LinkedIn que tu hijo Iñaki contaba tu historia, ¿no? Y Y me pareció apasionante. O sea, a mí las personas con ganas, con iniciativa, que no les frenan ni las circunstancias, ni el cambiar de ciudad, como fue tu caso, ni la edad, ni las condiciones familiares, ni que ya estás en una época de retiro y de mayor tranquilidad, sí, y sigues queriendo cambiar el mundo, ¿no? Porque cuando montamos algo lo que quieres es tener un impacto, ¿no? Y entonces hablaba de tu juego. Cuéntanos qué es tu juego. Pues el juego fue, bueno, creé un juego de cartas. Yo en principio también te diré que es que no me gusta sentirme como un producto acabado. A mí esa sensación de decir, bueno, pues ya está, ya has llegado a una edad que es lo que yo veo a mi alrededor. La gente tiene unas ganas de jubilarse increíbles. Y yo digo, hombre, a mí también me viene muy bien el jubilarte y tal para hacer otras cosas, pero me asusta mucho el quedarte sin contenido, o sea, sin nada que hacer. Y por eso yo siempre pienso en qué voy a hacer, qué proyecto puedo iniciar, y en ese momento, pues surgió me vino a la cabeza lo de hacer un juego de cartas, porque yo ya anteriormente había hecho un libro de 1111 expresiones españolas, que lo hice un poco, pues, por afición, más que nada. Me divertí mucho haciendo ese libro y recopilando expresiones, y luego te das cuenta de que están en todas partes. Estás en redes sociales y se emplean, y estás escuchando un telediario y se emplean, o sea, está en todas partes, ¿no? Entonces creé ese libro y de ese libro surgió la idea de hacer un juego de cartas, pero la cosa ha derivado a otro sector que ya no es el de tanto de juego de mesa, sino he ido derivando, porque lo he ido viendo por las opiniones, por lo que escuchas, que mi juego encaja muy bien o bien en el mundo docente o en el mundo de las personas mayores. Y me he dado cuenta de que efectivamente en centros de día, en residencias, en los mismos domicilios, que las personas mayores necesitan no solamente entretenimiento en plan infantil, sino también conversación y que puedan ellos aportar y tener conexión con los demás y con su familia. Y realmente las expresiones españolas, pues se las dominan. O sea, nosotros los que tenemos una edad dominamos mucho más esas expresiones Eh, que la gente joven.
Y bueno, me pareció que un buen, Mm. un buen sector, vamos, para derivar. Y ¿Cuál aquí estoy. cuál es tu expresión favorita? Eh, hay muchísimas. Y además es que, de hecho, empleo muchas expresiones. Y me lo dijo mi nuera. Mi nuera es de Zimbabue. Y ella cuando vino aquí, porque mis hijos estuvieron en Oxford, y entonces mi hijo se trajo a la novia para España. Ella estaba allí estudiando Derecho en Oxford y cuando vino aquí no tenían ni idea de español. Y dice que la persona con la que más le costó entenderse fue conmigo. Dice, porque que hablaba cosas muy raras. Y me di cuenta de que, claro, que es que yo empleo sin querer muchas expresiones y a ella le costaba mucho entenderme. Y entonces me dices la más favorita, pues no sé, Todas la que he que usas. escrito es que hay muchísimas, pero por ejemplo, bueno, no te puedo decir ninguna porque ahora mismo no se me ocurre, pero hay muchísimas. ¿Incluye tu juego refranes? Algún refrán se me escapa por ahí. No quería que fuera de refranes, pero es inevitable, salen refranes. Claro. Y bueno, pues lo que metí fue muchas expresiones que a lo mejor nos parece que no son expresiones, pero en realidad sí que son expresiones. Por ejemplo, palabras de estas raras que intríngulis o no sé, cosas, parsimonia o no sé, hay muchas palabras que empleamos que son expresiones. Sí, sí, sí. No, mira, nunca lo había pensado así. Y fíjate que a mí lo que es la lingüística es algo que me apasiona. Oye, ¿manejas la inteligencia artificial? Sí, sí, sí. Bueno, menuda herramienta. Para mi gusto es como cuando empezamos con Internet, que fue como un descubrimiento que se te abre el mundo, que dices, esto es una maravilla. Pues lo mismo me ha pasado con el ChatGPT, que me lo presentó Iñaki, Sí. precisamente cuando iba a hacer las cartas, el libro, la idea que yo tenía era hacer ilustraciones, porque a mí también me gusta mucho dibujar, y dije, voy a hacer ilustraciones y tal de cada expresión y tal, pero Iñaki me presentó vamos, me pasó un par de lecciones de no sé qué curso que estaba haciendo él para que yo probara. Y probé y me pareció una maravilla. O sea, y desde entonces le consulto casi todo. A veces, siempre tú llevas la delantera. Yo me he dado cuenta de que la inteligencia artificial te sirve para poner en orden tus propios pensamientos. No es que ella te cree nada, ni que pero sí que te ayuda mucho a dirigirte y aclararte las cosas. Por ejemplo, yo con Amazon, muchas veces que no entiendes qué es lo que te están diciendo, ni a dónde tienes que ir, o sea, pues te va diciendo, busca por aquí, tal, hay veces que se confunde, pero te está orientando por dónde ir, en todo. Yo la verdad es que les saco muchísimo rendimiento a la inteligencia artificial y a las ilustraciones, ¿eh? Que las ilustraciones eh, mucha gente critica el que una ilustración sea hecha con inteligencia artificial, pero es que no se dan cuenta de que para tener una ilustración buena has tenido que, que, que darle mucha claridad a la inteligencia artificial de lo que quieres, con el qué lo quieres, para que haya una uniformidad. Y a mí me parece una buena herramienta, o sea que igual que otros emplean Photoshop o yo qué sé, o Sí, sea. sí, sí, sí. Está claro. Mm. ¿Y por qué crees que la critican algunos? Yo creo que la critican por miedo. Yo creo que y me pongo en el lugar de, por ejemplo, un ilustrador, un diseñador, Mm, o mucha gente, o un médico mismo. Cualquier profesión ahora se ve amenazada por la inteligencia artificial, porque realmente no cabe duda que tiene esa parte negativa de que, como que te he comentado, yo iba a hacer mis propias ilustraciones y cuando vi lo rápido y lo bien que lo sacaba con la otra manera, automáticamente ya dejas de hacer ese empeño, ¿no? Pero por otro lado, nadie te quita de hacerlo, ¿no? O sea que yo creo que es por miedo, porque si lo hiciera mal, si realmente hiciera mal su función,
nadie le tendría miedo y todo el mundo diría, bueno, tal. Pero como lo hace tan bien, tan rápido, nos supera tanto en algunas cosas que yo creo que por un lado se agradece y por otro lado da miedo. Mira, yo creo que nos supera tanto, sobre todo en un factor que es el más diferencial, y es la velocidad a la que viene, Sí, la velocidad a la que crece, ¿no? Entonces, mucha gente es muy categórica, ¿no? Dice, esto nunca podrá inventar y nunca podrá no sé qué. Y hay gente que es muy agresiva, muy despectiva, ¿no? sí, El director de cine Guillermo del Toro, el mexicano, decía, "Ah, esto no sirve para nada, tal cual". Y yo creo que hay que aplicar mucha humildad, o sea, no hemos visto en la historia de la humanidad algo de tal potencia, ¿no? Y la gente cree que también que es un software y que es algo en un ordenador, pero no, es un robot, es un dron, es un termómetro, es una clínica, es un hospital, como en China, ¿no? El otro día escribía yo sobre los hospitales que están probando en China, que el propio hospital es un robot, o sea, todo es inteligencia artificial dentro del edificio. Y te incluso planteas crear algún incluso los diagnósticos. Mm, inclu por supuesto, o sea, yo en cuanto me hago un análisis aquí en Portugal, que muchas veces, pues, porque está en portugués y tal, no entiendo algo, lo primero que hago es subirlo a ChatGPT, y decirle: "Oye, ¿cómo va? Ah, bien, mira, pues aquí el colesterol está muy bien, el otro tal cual". Entonces, me va contando, ¿no? Y me interpreta los análisis, o sea, como si estuviese delante de un doctor. ¿Qué ocurre? Que a veces patina un poco sí. y te juega algunas, sobre todo en temas legales, ¿no? Ya en alguna notaría me he tenido que tragar la opinión porque el notario me dijo: "Tengo mucho trabajo para muchos años mientras la inteligencia artificial siga dándoos esos consejos y os los creáis", ¿no? Lo que Eh, pasa es que yo creo que también hay que en función de la información que tú le das, afina mejor o afina. Hay veces que yo me he dado cuenta de eso. mm, O sea, yo me doy cuenta que con la inteligencia artificial siempre tienes que ir tú, llevando la iniciativa. Eres tú la que tiene las ideas. A mí nunca me da ideas la inteligencia artificial, siempre se las doy yo a ella. Digo, yo muchas veces pienso: "¿Cuánto está aprendiendo conmigo?". Porque hay veces que pero sí que es verdad que es como si hablaras tú sola y tuvieras un compañero que te está poniendo en orden todas esas ideas que tienes tú desorganizadas. Y entonces te ayuda como a organizar lo que tú ya piensas y luego te abre caminos. Sobre todo es buena en datos. Tiene datos que a lo mejor tú no tienes y que, bueno, yo desde luego le saco jugo y también es verdad que nadie sabemos, en qué va a acabar y si va a ser algo positivo al final o no. Eso ya mm, nadie lo sabe. Pero de yo momento yo soy muy optimista, creo que en general va a traer grandes avances, para las personas y va a generar un mundo de mucha prosperidad. Lo que pasa es que la gente tiene que irse olvidando de trabajar 5 días a la semana. O sea, eso está claro. La mm, mayoría de los trabajos los va a hacer el algoritmo, ¿no? Nos llega la primera pregunta. Anabel nos pregunta, ¿la inteligencia artificial da miedo porque es peligrosa en sí misma o porque pone en evidencia nuestras propias limitaciones? sí, yo creo que más bien por lo segundo, porque nos supera en lo que acabas de decir en velocidad. Es impresionante, es impresionante. Dices, ¿cómo es posible que lo que acabo de escribir al momento me está contestando? Pues si no le ha dado tiempo a leer. Es verdad, es verdad. Es increíble. Y la rapidez que tiene y y bueno, pues yo creo que las personas, tenemos que irnos un poco, adaptándonos y buscando nuestra diferencial, porque al final es las emociones, esa otra parte más humana que no tienen. Fíjate, yo ayer me di de alta en una web nueva que descubrí que se llama Renta Human, alquila un humano. Entonces resulta que los algoritmos, hay muchas cosas que no pueden hacer. Entregarte un paquete, recogerte un paquete, hacerte un recado, verificar que en este sitio está bien puesto el poste o la valla de publicidad. O sea, temas que tienen que ver con tu desplazamiento, pero no solamente eso, sino que hay cientos de tareas
que necesitan a una persona. Necesitan, por ejemplo, a los robots les es complejísimo imitar esto. O sea, la mano humana es tremenda porque es delicada pero fuerte. Es precisa pero al mismo tiempo desproporcionada en cuanto a fuerza y la dimensión de los... Bueno, tú de esto sabes como buena doctora mucho más que el resto, ¿no? Que los tendones de las manos tienen una fuerza que te pueden sostener y su tamaño es muy pequeño, ¿no? O sea, la mano es un reto, pero también puede ser la simplificación, puede ser la estrategia. Entonces, total, tú te das de alta en la web, pones tu precio por hora y si te necesitan los algoritmos, te llaman y te encargan trabajos. De momento, me di de alta ayer, no tengo ningún mensaje, pero iré contando en la comunidad si eso cambia y de repente me llega algún jefe algoritmo que me encarga alguna tarea. Iremos viendo a ver qué pasa con eso. Pero me parece tan utópico, o sea, tan de ciencia ficción, de película de ciencia ficción. Bueno, en fin, ¿tú puedes hablar de todos estos temas con tu círculo de amigos? ¿Ellos te entienden cuando hablas de inteligencia artificial? Mm, pues no, no, hay personas que no les interesa mucho, que tienen como un cierto rechazo, que no... Y por ejemplo, en mis hijos, incluso Iñaki, que es el que me presentó esto, Mm, dicen, bueno, no consultes tampoco todo con la inteligencia artificial. O sea que sí, yo me doy cuenta que despierta un cierto recelo, ¿no? mm. No sé, como que y bueno, y también de que no hay que fiarse de la inteligencia, de todo lo que te dice, pero yo creo que todo eso lo vas Mm. aprendiendo a medida que lo vas manejando, te vas dando cuenta de sus limitaciones y Sí, tampoco sí. te fías al Sí. 100% de todo lo que te va guiando, porque luego entra en contradicciones muchas veces y lo que he dicho, nunca te aporta ideas. En realidad las ideas salen de ti y las soluciones, pero te las va como organizando, de forma que te da claridad a la hora de sí, no sé, es que pero sí, hay mucha gente que no que no trabaja para nada en mi entorno con inteligencia artificial, vamos, que no. ¿Crees que seremos más tontos por consultarle todo a la inteligencia artificial? O sea, no buscar un libro, no buscar una guía de referencia, no tener conversaciones sobre temas con expertos. O sea, ¿crees que nos va a encerrar en nosotros mismos y va a hacer que utilicemos menos el cerebro? Yo creo que no, es que depende cómo lo utilices, yo creo que no. En mi caso, al revés, es como tener es como si estás jugando al frontón, o sea, que tienes una pared, pero eres tú el que le estás dando a la bola, ¿no? Pues lo mismo, depende cómo la utilices. Para mi gusto es lo contrario, porque me lleva, o sea, mi cerebro está constantemente funcionando y pensando y discurriendo y simplemente la utilizo, para una herramienta para ayudarme, pero no, en ningún momento he dejado de pensar. Pero sí que es verdad que hay muchas personas que tienen tendencia a que se lo den todo hecho. Yo me acuerdo en clase cuando abría un libro y decía: "Bueno, pues vamos a empezar con el tema tal y cual, no sé qué", siempre, siempre hay alguien que dice: "¿Y en qué página estás?". Digo: "Búscatelo tú". Ya, Siempre decía: "Búscatelo tú", porque digo, lo cómodo es esperar a que tú lo claro, busques, lo encuentres y entonces lo des. Y claro. la tendencia que tenemos todos es dámelo, o sea, no, pues Sí, búscatelo, o sí, sí. y somos así. Pero bueno, probablemente esa actitud tuya se haya reflejado con el cabo del tiempo en que tus 3 hijos sean emprendedores y se hayan buscado la vida por sí mismos, ¿no? Creo Sí, que es una gran lección para ellos, ¿no? ujú, totalmente. Yo creo que sí, que como padres no tenemos que ser, superprotectores, que muchas veces se cae en eso, lo he visto muchísimas Sí. veces, y hay que dejar que cada cual cometa sus errores y que vaya haciendo pruebas, ¿no? Mm. Y decidiendo. ¿Qué cambiarías tú en la educación en España para que fuese más eficiente?
Bueno, eso es un melón, porque la educación yo veo que ha mejorado. Yo trabajo en institutos y hay cosas que realmente han mejorado muchísimo con los años. No cabe duda que todo se va informatizando, se va mejorando en muchos aspectos, pero yo creo que hoy por hoy en España, y yo la primera culpable, somos mucho de dar teoría, teoría, los exámenes yo los suprimiría, los odio. O sea, porque llega un punto que es todo una mentalidad de estudiar para aprobar, no para saber. Entonces, al final, nos hemos educado en esas creencias y creencias muy limitantes de que uno parece que tiene éxito si saca muy buenas notas. Yo cambiaría tantas cosas. Yo creo que teníamos que ser, por lo menos en España, mucho más prácticos y valorar y tener en cuenta muchas actitudes, mucho tipo de inteligencia que se manifiesta de otras maneras. No sé, y sacar sobre todo mayor provecho del alumno, ¿no? De, mm, de los dones de cada cual, que cada alumno de los que tienes, pues tiene sus dones y que habría que potenciar, ¿no? La educación tendría que potenciar todos esos valores individuales de cada cual y no ser tan de pasar por el aro, claro, en fin, es un tema, por eso digo un melón, porque es complicado. Oye, se me ha ido una pregunta de Fernando León. Si veis que no veo vuestras preguntas, daos cuenta que yo solo leo las últimas líneas que aparecen del chat. Con lo cual, si por debajo de ti se conecta otra persona o hay otra pregunta, probablemente la tuya pase para arriba y no la vea. Entonces, no pasa nada, la repites y yo la saco porque me encanta que participéis del diálogo, ¿no? Fernando León nos dice, ¿para cuándo la renta universal? Porque, evidentemente, a ver, ¿quién va a pagar por los bienes de consumo si no habrá trabajos para todos? Es una gran pregunta porque, claro, la inteligencia artificial va a ser súper productiva, súper rentable, va a disparar el resultado de todas las empresas, pero si una empresa hace comida, los robots no comen. Entonces tiene que haber consumidores y tiene que haber una renta. Y yo creo que sí, va a ser así. Eh, ¿Qué opinas tú, Ana? ¿Cómo, cómo solucionamos millones de robots haciendo trabajos que hasta ahora hacíamos los humanos, produciendo muchas cosas que ellos no van a consumir? Porque o sea, ellos no necesitan ropa ni necesitan muchas otras cosas que nosotros consumimos, ¿no? ¿Cómo solucionamos este nuevo modelo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Pues la verdad es que no tengo ni idea. No sé, por eso digo, la inteligencia artificial sí es una herramienta que le encuentra su utilidad en el día de hoy, pero yo no sé a lo que nos va a conducir, ni cómo va a ser el mundo dentro de unos pocos años con la inteligencia artificial muy desarrollada. La verdad es que no podría contestar esa pregunta. Lo de la renta universal porque la gente se quede sin trabajo. Pues supongo que el hombre surgirán nuevas cosas. Mira, es como las plantas que a veces ves una plantita brotar de una grieta en el hormigón, que dices, mira tú, ¿dónde ha ido a salir una planta? Yo creo que el ser humano, pues, vamos, espero, porque no tengo ni idea, pero espero que vaya encontrando sus caminos, sus grietas por donde brotar, por donde poder ayudar unos a otros, porque al final el trabajo no deja de ser más que eso, ayudar a unas personas a otras en algo, y cada uno tiene que aportar algo. Entonces, cuando la inteligencia artificial haga muchas cosas, pues tendremos que encontrar qué necesitamos unos de otros para poder aportarnos mutuamente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, Viene una reinvención muy, muy profunda, ¿no? Francis nos pregunta, ¿una IA puede analizar una placa de un pulmón o de una mama y compartirla en segundos con cientos de miles de placas para detectar si hay una lesión que hay que operar? ¿Con la IA se va a perder el conocimiento de un médico con años de experiencia? Muy buena pregunta.
Mm. Yo creo que para los médicos puede ser una grandísima herramienta la IA, pienso yo, ¿eh? Al final en medicina se maneja mucho con algoritmos, ¿no? Y con si tiene esto, no, sí, pues se va creando esas redes, ¿no? Para un diagnóstico. Yo creo que lo que hace es facilitar lo que un hombre no es capaz de hacer con tanta rapidez y con tanta visión. Yo pienso que es una herramienta muy buena. Y el médico lo que tiene luego que aportar es su juicio clínico y porque el médico no solamente es un técnico, es un humano, es una persona que lo que más cura es la parte emocional de las personas. O sea, pero vamos, totalmente es así. Y entonces un médico tiene que tocar el alma de la persona, tiene que escuchar, tiene que ponerse en su situación, entender qué le pasa y analizar otros componentes, no sé, que no solamente es placas analíticas y tal, que eso simplemente son indicadores. Al final, la salud es mucho más humano de lo que pensamos. No es tan. Yo es que soy de esa manera de pensar en cuanto a la medicina. Humanista, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, yo te cuento que hace ya bastantes años, una de las empresas en las que invertí creó una aplicación para iPad porque la cámara del iPad tenía más resolución que la del teléfono, ¿no? Y la aplicación era dermatología, con un muy famoso dermatólogo que es Pedro Jaén, que era un poco asociado a la empresa en el proyecto, ¿no? Y entonces, tú ponías la cámara en cualquier cosa que pasara en tu piel, ya podía ser una rozadura lunar, lo que fuese, y te preguntaba la zona del cuerpo y la foto, y te daba el diagnóstico con un 99% de probabilidades. Claro, luego te decía, vete al médico a que te lo mire y a que te lo cure o a que te lo revise, porque o tiene buena pinta o no tiene Mm. buena pinta, pero bueno, vete al médico. Pero potencialmente lo que tienes es esto. Y acertaba siempre, o sea, no necesitaba más. Pero habría que preguntar, por ejemplo, en el caso de la dermatología, cuando a una persona le salen lesiones en la piel, ¿a qué es debido? ¿Y de dónde vienen? O sea, que aunque la inteligencia artificial pueda ayudar a diagnosticar la lesión y ponerla en o sea, qué tipo es y tal, luego está el médico que al final tiene que yo es que creo mucho en una medicina integrativa, donde las cosas suceden por algo normalmente. Y entonces, cuando a una persona le ha salido pues bueno, pues habrá que analizar la causa y no solamente diagnosticar. O sea que de momento yo creo que la inteligencia artificial viene bien para diagnosticar, para poner nombre a las lesiones, a las cosas, Sí, pero luego hay curar es que otra investigar, ¿no? historia. Hay que Claro. investigar, sí. Si es una alergia, ¿qué tienes alergia, no? ¿Dónde vives? ¿Qué ropa te pones? ¿O qué Sí. metales usas en tu bisutería, no? Sí, es verdad, eso es así. Oye, ¿tus Y padres? muchas cosas de esas que vienen a lo mejor de un problema intestinal. Yo como estuve muy involucrada en estos temas intestinales, que ahora mismo lo que ocurre mucho es que tenemos la flora bacteriana, pero fatal. Y viene del estilo de vida que tenemos desde que desde niños ya tuvimos que tomar antibióticos para amigdalitis, para esto, para otro. Todo eso, al final, el estrés, la comida que comemos, que muchas veces también lleva antibióticos incorporados en la carne del vacuno, todo este estilo de vida hace que nos carguemos nuestra flora bacteriana y que al final, pues, eso repercuta en articulaciones, en la piel, en muchas enfermedades que ahora hay tan comunes autoinmunes, Sí, que todo el mundo tiene alguna enfermedad autoinmune. sí. ¿De dónde viene ese desorden, de Genético, nuestro ¿no? cuerpo, no? Que para que el propio cuerpo ataque, Sí, a tu hígado, en sí. fin, y viene mucho bueno, ya me estoy enrollando. No, 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 para eso estamos aquí hablando. No, Ujú. pero sí, sí, no, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, en nuestro entorno, nuestras costumbres, los alimentos, etcétera, la contaminación, los metales pesados, el pescado y todo eso,
Por supuesto que nos afectan, o sea, está más que demostrado, ¿no? Sí. Yo estuve un tiempo estudiando medicina ambiental y fui a Boadilla del Monte, a un centro, a hacer prácticas. Era una doctora que ella misma había pasado por ese proceso de sensibilidad química y tal, y había muchos pacientes ahí de sensibilidad química y bueno, y decía, sí, ¿por qué unas personas tienen este problema y otros no? Y yo llegué a la conclusión, lo que aprendí ahí, es que todos tenemos como si fuéramos un recipiente, un vaso que se va llenando, 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 y no somos conscientes hasta que un día peta. O sea, ya empiezas a lo mejor a tener problemas y es eso, que no somos conscientes de la cantidad de químicos que Que nos nos rodean por todos los lados. Ujú. Oye, Ana, estamos llegando al final de la entrevista. Si tenéis alguna pregunta más, por favor, aprovechad, eh, que nos quedan unos minutos para despedirnos. ¿En tu casa con tus padres eran emprendedores tus padres? Sí, mis padres tuvieron una empresa del metal. Y pasaron esos años de crisis de las empresas del metal, ya me acuerdo que lo pasaron francamente mal durante muchos años, siempre, bueno, fueron épocas difíciles. Y a su vez ellos venían también de familia de empresarios, o sea, porque por parte de mi madre, pues también mi abuelo creó una empresa después de también de probar muchas cosas y de arruinarse y volverse a levantar hasta que al final uno ya aprende Mm, y sale a flote. Y también tenía una empresa, talleres diésel, de motores diésel. Y por parte de mi padre, pues eran también de la industria del vino, también no sé si mi bisabuelo o mi tatarabuelo Neibar eran fabricantes de armas de aquel entonces. O sea que yo vengo de siempre. generaciones de gente que ha emprendido cosas, sí. Vienes de una Y sala de inquietos, ¿no? sí, entonces yo creo que eso es una cosa que se transmite y que Sí. no necesariamente todos los hijos y nietos tienen que seguir las mismas, pero sí que es la mentalidad, yo creo que te la transmiten. Mm, Ese miedo a que no tengas ese miedo sí. tan esto. Y ¿Y yo es lo que observo. tus nietos tienen interés por lo que te dedicas? ¿Por qué creas proyectos? ¿Por qué inventas cosas? ¿Te preguntan o de Eh, momento? bueno, son pequeños, hay 3 que son muy pequeños y los 2 que son más mayorcitos y tal, pues sí que tienen interés, o sea que como siempre tengo alguna novedad, pues Claro, bueno, no sé lo que pensarán, pero bueno, sí, ellos saben que me dedico a muchas cosas y que por un lado soy médica, por otro lado soy profesora, por otro lado he escrito un libro y bueno, sí, la verdad es que, yo ahora lo que sí que me he dado cuenta con los años de que es importante centrarse en una sola cosa. Y yo he sido muy dispersa. He tenido que, no sé, por lo que te comentaba, a lo mejor me tenía que haber quedado en una cosa y punto, pero siempre es como que abres el abanico. sí, Y ahora me he dado cuenta de que no, de que tengo que, a partir de ahora, dedicarme a una sola cosa y ser buena en eso. Y en sí. eso estoy, en esas estoy. Yo creo que eso de la dispersión nos pasa a todos los emprendedores, porque somos, eh, curiosos contumaces. Entonces, tenemos un hambre por aprender todo, por saber de todo, por qué está pasando aquí y allí, y múltiples intereses. Entonces, refrenar eso Ujú. es muy complicado, es muy, muy, muy complicado, ¿no? Sí, pero hay que aprender a hacerlo. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, mis hijos, los que tienen el gimnasio, yo muchas veces les decía, ¿y por qué no ponéis aquí? Porque fíjate, no sé qué. Ellos se mantuvieron siempre firmes, que no, mamá, que no, nos va bien como tal, y ellos se han mantenido en su línea, Claro, y yo creo que es un acierto. En cambio, en mi mentalidad, yo ya estaría aprendiendo más cosas, más tal, pero también ese aprendizaje muchas veces te lleva a que dices, céntrate, céntrate y no te salgas del camino, aunque vayas aprendiendo, pero que sea de lo mismo, no correcto, para. Y así es. bueno, ese ha sido mi error principal de todos estos años, pero te proporciona mucho aprendizaje, pero por otro lado, em, Mm. hay que centrarse, sí.
en una Sí, yo solución. creo que una parte muy importante de cualquier emprendedor es el aprendizaje. O sea, es un Sí. proceso muy intenso. O sea, tienes que estar como una esponja absorbiéndolo todo, ¿no? ¿Es tu Ujú. experiencia también? Sí, totalmente. Aparte que la persona que emprende, sea lo que sea, se va a encontrar con un montón de desafíos y de cosas que tiene que saber. O sea, desde cosas legales, al final tienes que saber un poco de todo. Yo me acuerdo que mi padre se quejaba de eso, que decía, es que al final necesitas ser abogado, necesitas ser contable, necesitas Sí, ser vendedor, necesitas ser no sé qué. Es que son un montón de cosas y habilidades que tienes que aprender. Y es verdad, o sea, y luego tienes que tener siempre un propósito de encontrar, en qué aportas, porque al final un trabajo, cuando tú tienes un trabajo, es para ti y para tu familia, pero para nadie más. sí. En cambio, cuando tú emprendes, estás intentando ayudar a alguien, porque si no, no tiene sentido el emprendimiento. Tienes que encontrar a alguien o a un sector o en algo tú puedes contribuir, ¿no? Es una contribución Sí, y y tienes que aprender sobre eso y sobre todo lo demás. sí, sí, es verdad. Ujú. Un aprender sin fin. Oye, Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la entrevista, por tus ganas, por tus iniciativas y por los productos que lanzas al mercado que al final eh, yo estoy seguro de que van a perdurar, porque tienen una aplicación, que beneficia mucho a las personas que lo utilicen, ¿no? Entonces, aquí muchas personas nos agradecen la entrevista y que hayas estado hoy con nosotros. La publicaré mañana en 50 y tantos para que los que no han podido estar hoy en directo puedan verla y, aquí nos tienes para lo que necesites. Pues Muchísimas muy bien, muchas gracias a ti. gracias. Venga, hasta luego. Adiós.